noche tenemos el tema arrepentimiento o remordimiento. Pasa para allá atrás. Vamos a ver primero las palabras que hablamos, las palabras que usamos, son expresiones de lo que pensamos. Y cada acción, lo que hacemos, son expresiones corporales de lo que creemos. ¿Estamos de acuerdo? Porque uno se mueve de acuerdo a lo que cree. Entonces, y habla de acuerdo a lo que se piensa. Entonces, si Maki le dice a Nelly, mamá, soy su mamá, es porque tú le has hecho saber y él lo cree así y él lo piensa de esa manera, ¿cierto? Y actúa confiando de que tú eres su madre, que no le has engañado. No eres adoptada, mijita. No creo, porque nos parecemos La cara me dice. Somos igualitos. Bueno, veamos qué nos dice Isaías en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías, capítulo 66 y verso 2. En el libro viene ese chiquito, no comparto este grande. ¿Sí ves bien? Sí. Ok, empecemos con Milly. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nos está diciendo el profeta Isaías sobre Dios, nos habla que Él, el poder que Él tiene, porque es el creador, Él ha hecho todo. Pero al final del verso nos dice que todo tiembla a su palabra. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que debemos honrar su palabra. Debemos tener presente que su palabra tiene poder. Porque si recordamos Juan 6:63, que nos dice que la palabra de Dios tiene espíritu y tiene vida. Es viva. Si es viva y tiene entonces poder, porque viene directamente de Él. Y si Él hizo la creación por su palabra, quiere decir que cualquier cosa que toque, que escuche, va a tener un impacto. Amén. Amén. Ahora veamos entonces que el tema del arrepentimiento y remordimiento a veces lo confundimos, se relacionan, sí tiene cierta relación, pero ¿cuál es la gran diferencia? Veamos que recordemos a Pedro y a Judas, según los evangelios. Pedro, primero. Sabemos que Pedro lo negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? ¿No escribe? Y veamos en Lucas 22, en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 22 y verso 61 y 62. Mateo, Marcos, Lucas. Lucas 22. y 62. Kilvio, por favor. Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro, con este acto, recordó la profecía de Jesús hacia él, porque Jesús le había anunciado, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Después que él ha dicho su tercera negación en un verso anterior, que nos dice, ¿dónde está? Mientras él todavía hablaba, en el verso 60, mientras él todavía estaba hablando, el gallo canta. Y ahí le hace reaccionar y le hace recordar que Pedro en varias oportunidades había dicho, Señor, yo no voy a hacer lo que el resto hace.
Yo voy hasta la muerte por ti. Yo no te voy a negar. El resto lo hará, pero yo no. Y él lo hizo. Entonces aquí, cuando el gallo canta, dice, Jesús tenía razón. Jesús sabía lo que iba a venir, cómo iba a ser mi reacción. Porque Dios, como Dios, nos conoce internamente mucho más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Amén. Y en el último verso que ha leído Kilvio nos dice, ¿cuál fue el último? 62, ¿verdad? 62. Y nos dice, ¿y Pedro qué? ¿Cuál fue la reacción de Pedro después de eso? Lloró. ¿Pero cómo llora? Amargamente. Ok, eso lo vamos a analizar ahorita. Veamos el caso de Pedro. El caso de Judas. ¿Qué pasa con Judas? Judas Iscariote. Lo vende por 30 piezas de dinero, ¿verdad? 30 piezas de plata. Vende a Jesús, con quien había caminado 3 años y medio, el que había confiado en él para hacerlo tesorero de todas las colectas que recibían, sabiendo que él era ladrón, y lo hace tesorero para demostrarle la confianza, darle la oportunidad, como nos da cada uno de nosotros, de encaminarnos por un camino recto, limpio, de luz. Le dio la oportunidad a él. Estoy segura que todos los otros discípulos han estado diciendo, ¿cómo le puedes dar a él? Tú no sabes quién es él. Por supuesto, Jesús sabe. Sabía en ese tiempo y sabe hoy día los corazones de cada uno. Entonces, Judas, cuando se da cuenta lo que ha hecho y que a Jesús ya lo están llevando a la cruz, empieza el Calvario. ¿Qué hace Judas? Se ahorca. Pero antes de eso, regresa el dinero, les quiere dar de regreso, quiere regresar el tiempo. Quiere arreglar el problema. Quiere arreglar el problema, pero ya es tarde. Y quiere regresar en el tiempo, regresándoles el dinero y retirando lo que hizo. Pero ya no puede. Y es lo que hoy en día hacemos. Cuando hacemos un acto, después nos arrepentimos y queremos regresar el tiempo. Y queremos regresar nuestras palabras a veces porque hablamos de más. Hablamos en reacción y herimos a otro. Pero ya está dado. Y las palabras quedan en el aire y van a seguir obrando con el envío que dimos, ya sea positivo o sea negativo. Si es positivo, va a traer otros frutos. Si es negativo, sus frutos van a ser de pesar. Entonces, ¿cómo arreglamos esa situación? Dando nuevas palabras positivas, nueva actitud con el arrepentimiento. ¿Cierto? Entonces, veamos, entre el arrepentimiento y remordimiento, ¿qué es lo que pasa? El arrepentimiento vas a recibir paz. ¿Por qué? Al arrepentirte vas a venir a los pies de Jesús. A los pies vas a buscar a Dios. Y Dios va a llenar tu corazón y vas a sentirte en paz. Vas a sentirte lleno. Vas a sentir el perdón que Dios ofrece. Y entonces allí es cuando ocurre el cambio en ti. Al ocurrir el cambio en ti, y si te ha perdonado Dios, entonces si tú has emitido alguna palabra que va a dañar a la otra persona, vas a cambiar tu actitud y vas a ir a pedirle perdón a la otra persona. O le vas a hablar con amor, le vas a exponer y van a poder entablar nueva relación. Pero es por el amor de Dios depositado sobre ti. No es por ti misma, no es nada por nuestro esfuerzo, es todo por su espíritu, nos dice la palabra. Él está depositando ese deseo de arrepentimiento. ¿Y qué pasa con el remordimiento? Entonces estamos viendo que el arrepentimiento trae cambio. ¿Y qué pasa con el remordimiento? En el caso de Pedro,
Pedro se arrepintió, nos dice, y lloró amargamente. Hubo cambio en él. Y de ahí para adelante es cuando empieza después de la resurrección a salir y a predicar. Y todos los otros discípulos lo apoyan y lo ven como líder. ¿Qué pasa con Judas? Judas primero se da cuenta de su acto y quiso regresar. Se arrepintió, pero ahí no quedó, porque tuvo remordimiento. ¿Cuál es el remordimiento? La culpabilidad. Y esa culpabilidad no siempre va a recibir el perdón de Dios, porque está dentro de tus límites, está dentro de tu corazón y de tu mente. Siempre lo vas a estar arrastrando, porque en el remordimiento no siempre vas a buscar el perdón de Dios, no vas a buscar la llenura de Dios. Entonces tu corazón no va a tener cambio, tu actitud no va a tener cambio, vas a tener alejamiento de Dios, no el acercamiento. Por eso Judas, ¿qué le pasó? Como dijo Silvio, se ahorcó. Judas tuvo cierto arrepentimiento al principio, pero lo más fuerte en él fue el remordimiento. Y dijo, acá yo no tengo nada más para mí. Y se mató, tomó con su propio esfuerzo, su propia decisión. Pedro no. Pedro también se hubiera podido matar igual, ahorcar, en desesperación por la culpabilidad. Pero como estamos diciendo, cuando uno busca en el arrepentimiento, viene y pide a Dios esa guía, esa sabiduría, Dios te llena y te da su paz. Y esa es la gran diferencia. ¿Puedo leer Sí. la definición de cada uno? Ujú. Porque de repente eso va a ayudar. El remordimiento, dice, es la inquietud o pesar interno que queda después de realizar lo que se considera una mala acción. Es decir, es el pesar interno, como tú dices, la culpabilidad. Eso es lo que es el remordimiento. El arrepentimiento, dice, es la enmienda o corrección. Es decir, se siente la misma culpabilidad y se siente el mismo pesar, pero hay una corrección. Es el cambio. Es de lo el que cambio del está cual tú hablas, hablando. el tomar otra dirección, ¿no? Amén. Que es lo que la palabra en sí significa en el original. Más en el remordimiento es el sentimiento de culpa, Ujú. pero no se hace nada al respecto. No hay Se un cambio arrepiente, de pero dirección. se queda ahí. Se queda ahí. Y Simplemente entonces la- dentro de ti constantemente, y el enemigo hace presa de ti más fácil, porque te trae a cada rato, mira Me recuerda. lo que ha pasado, mira cómo te sientes, mira cómo está la otra persona. Pero mientras que tú no hagas nada, no te arrepientas, entonces no te va a llenar de paz el Señor. Porque Yo no- pienso que las personas que tienen remordimiento por algo fácilmente pueden volver a hacer lo mismo. Porque está ahí, no está, como se arrepintieron, pero quedan con el remordimiento, más no hay un cambio. O sea, no van como a decir a la derecha, ok, vamos a cambiar, y ese mal, ustedes vamos acá, y empiezan a cambiar lo que hicieron. Ujú. Si no siguen lo mismo, Es pueden como el cometer el mismo que error. roba una vez, se robó este teléfono que no vale nada. Ujú. No vale nada, ok, me lo robo. Llego a mi casa, me arrepiento. Siento remordimiento, voy y se lo digo que él no se dé cuenta, pues yo lo Trata de arreglarlo. Yeah. Se lo regreso, ok, pero él ya tiene otro nuevo, ese ya no lo va a utilizar, y yo quedo con remordimiento, pero fácilmente puedo tomar otra vez el de pronto el de ella, puedo tomar el de él, porque en sí no me estoy arrepintiendo. Ya. Ajá. O sea, no es, No hay como, un es cambio como en un ti. arrepentimiento pasajero. Momentáneo. Yeah. Bueno, entonces estamos diciendo que el remordimiento y el arrepentimiento nunca están juntos. Sí. O es una o es la otra, pues no son las dos. Ah, sí, pueden ir, porque uno te Bueno, puede claro. guiar al otro, o uno te lleva al Claro. otro. Ujú. No, al mismo tiempo, digo. Yo diría que sí. Yo diría que también. Pero tú puedes estar arrepentido y sentir remordimiento. No, al Al revés. revés, Eso es lo que estoy Es diciendo. al revés. No, Al pero revés. sí se dan al mismo tiempo, pero es al revés. Sí. O sea, el remordimiento te puede llevar al arrepentimiento. Ah, no, esa es otra cosa, esa es secuencia de ocurrencias. Pero sí, Pero no, que ocurren los las dos dos. estén juntos a la vez, no.
Yo pienso que no. Yo pienso que sí. Juntos a la vez. Yo Punto pienso te la vez, bueno, con el arrepentimiento ya pediste perdón y has cambiado de dirección. O sea, esa es la diferencia. Entonces, en ese sentido, no puedes ya tener remordimiento porque tú misma, Ya la no, palabra ya- dice, has ya recibido dice la el paz otro- de Dios. Exactamente, ya dice el otro paso. Y recibiste perdón, claro que sí. Ok, veamos qué nos dice Hechos 20, pasando los 4 evangelios a la derecha. Hechos 20, versos 19 y 21. Jeremías, No, Hechos 20. Oh, perdón. Jeremías, ¿qué me he pasado? Oh, cierto. Sorry. Jeremías 3. Jeremías está a la derecha de Isaías, ¿dónde estábamos? Jeremías 13, 17. Yo ya me emocioné, ya estoy avanzando, ya quiero terminar. lo que pasa, Jeremías 13, 17. Hermano Jaime, si lo tienes. Mas, si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorarán amargamente, se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Amén. El profeta Jeremías está hablando sobre el pueblo judío que va a ir en cautiverio. Él le ha estado alertando al rey de Judá que se arrepienta, que dirija su camino a la voluntad de Dios, pero siempre es en contra, no quieren hacerlo. Entonces aquí él está diciendo algo que es interesante cuando... ¿Dónde está? Oh, 17, 16, perdón. 13, 17. Cuando está hablando y dice en la segunda parte, dice, y llorando amargamente, cuando el profeta, de ver que su gente, después de todo su esfuerzo de anunciar lo que ha de venir para prevenirlo, le está diciendo, cambien, arrepiéntanse, dirijan diferente su vida y no le hacen caso. Nos dice sus ojos, porque va a llorar amargamente. ¿Qué va a pasar con sus ojos? Esto es algo que a mí me impactó mucho. ¿No podrán contener las lágrimas? Se van a deshacer de la cantidad de llanto que va a tener. Es algo impactante. Entonces, no va a dejar de llorar, pero ese llanto amargo. Por eso decía, recuerden cuando leímos lo de Pedro. Y Pedro lloró amargamente. Exactamente. ¿Qué nos quiere decir cuando se refiere el llorar amargamente? Un dolor, Con mucho dolor. una angustia. Así es. Algo muy profundo. Que no te has arrepentido, ¿verdad? O el arrepentimiento te hace mostrar eso. El arrepentimiento te manda al suelo, a lo más bajo que puedas sentirte. Porque sabes que has fallado. Exactamente. Pidiendo ese perdón, pidiendo esa llenura de paz. Haz de mí lo que tú quieras, Señor, yo te he fallado. Pero la manera cuando, a través de la Biblia, en diferentes capítulos de diferentes libros, nos habla, y fulanito lloró amargamente. La mamá de Samuel, cuando estaba orando a Dios, porque era estéril, quería tener una criatura para dedicársela a Dios, también dice, y lloró amargamente. Y muchos casos dice, y lloró amargamente. Pero por eso quería referirme a este verso de Jeremías, en donde para mí es muy impactante, el llorar amargamente hasta que sus ojos se deshagan. Es algo bien fuerte, bien profundo. Amén. Bueno. Y ahora sí, entonces vayamos a Hechos. Right, Kibio? y ahora sí. Okay, good. Hechos 20.
y versos 19 y 21. ¿Qué nos dice, hermana? 19 al 21 o 19 y 21. Al 21. Ujú. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera posible, todo lo que les fuera provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. El último 21, repítelo por favor. El 21, Sí. a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Ok. Los ha instado a un cambio. En mi versión dice que los ha instado al arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo aquí, ha pasado 3 años con esta gente en Mileto, enseñándoles en sitios públicos y en las casas, nos dice en el verso 20, en donde vemos que la audiencia son griegos y son judíos, o sea, también son gentiles. Él les anuncia que a través del arrepentimiento pueden entonces venir a Dios y recibir la salvación a través de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que arrepentirnos para poder recibir la salvación. Pero no recibimos la salvación porque nos arrepentimos, recibimos la salvación porque creemos y aceptamos el sacrificio de Jesucristo y Él nos ofrece la salvación. Entonces es un proceso que primero el cristiano para entrar a este camino, a esta nueva vida, tiene que arrepentirse. Al arrepentirse, ahora vamos a ver de qué se va a arrepentir. Primero, ¿de qué se arrepentiría? De la vida que ha tenido hasta hoy. También se puede arrepentir por la ignorancia que tiene de la palabra o de la verdad. El arrepentimiento por mantenerse alejado de Dios y también ignorar su existencia. Muchos ni caso le dan. El arrepentimiento por un rechazo obstinado o desinterés en las cosas de Dios. Y esto lo vemos a diario. El arrepentimiento de no hacer lo que pudiste haber hecho, ya sea por desidia, por flojera, porque se te hizo más fácil ese otro camino. ¿Cierto? Entonces, la persona que realmente se arrepiente, busca a Dios honestamente, encuentra al Dios de amor, al Dios de perdón y misericordia. Es lo que Dios derrama sobre cada uno que está clamando a Él, en ese cambio que quiere en su vida. Porque ya empieza a ver algo diferente, ya sea por el deseo que Dios ha puesto en nuestros corazones, o ya sea porque por curiosidad empezó a escuchar la palabra de Dios y el Espíritu empieza a trabajar dentro. Porque nos dice la palabra, nadie puede acercarse a Dios si es que el Padre no lo acerca. Nadie puede acercarse a Jesús. ¿Y cómo lo acerca? De esta manera, con el arrepentimiento, moviéndolo al arrepentimiento. Por eso es que los judíos hoy en día no reciben a Jesús, no reciben a Jesucristo, no creen en Él, porque no tienen ese arrepentimiento. Mientras no tengan el arrepentimiento, no pueden entrar a esta verdad. Y ahora vamos a ver qué es lo que pasa con ellos. Veamos en 1 Tesalonicenses 1:9. ¿Estoy bien? Sí. Tesalonicenses contra Colosenses yendo a la derecha. 1 Tesalonicenses 1:9. Mark.
Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Pablo está escribiendo a los tesalonicenses, que también habían sido paganos, y nos está diciendo ese cambio de vida que tienen ahora, que han dejado atrás el paganismo, han dejado atrás la idolatría, han cambiado y transformado su mentalidad para poder tener una vida diferente ahora. Ahora están creyendo en Jesucristo, están viviendo con la fe de Jesucristo puesta en ellos. Amén. Vayamos a Hechos, regresamos un poco a la izquierda, pasando Corintios y Romanos y llegamos a Hechos. Hechos 11 y versos 17 y 18. Hechos 11, versos 17 y 18. Nelly. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Pedro está narrando aquí su experiencia con Cornelio. Cornelio era un centurión romano que no era creyente, pero sí temía de Dios. Y está narrando entonces aquí a los otros discípulos en Jerusalén. Pero aquí lo que ha leído nos presenta que el arrepentimiento no es algo que salga de nosotros, sino que recibimos de Dios. ¿Cierto? No es algo que hagamos nosotros para ganar la salvación, sino que es parte de un don que Dios nos está dando. Vayamos a Hechos 5. Y vamos a ver otra versión parecida. Hechos 5 y verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ok, ¿de quién está hablando? Está hablando de Dios. Jesús. Está hablando de Jesús. Que nos dice a este por Jesucristo. Dios ha exaltado. ¿Para qué? Al final del verso. Para darle a Israel, darle a su pueblo, el arrepentimiento y perdón. Vayamos a la derecha, segunda de Pedro, pasando Tesalonicenses donde estábamos. No quiere decir que el arrepentimiento, ni siquiera el arrepentimiento es de nosotros. Así es. No, Exactamente, es donde estamos llegando. Exactamente. Nuestro es nada. Nada, ok. Segunda de Pedro, capítulo 3, después de Hebreos. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Mili, por favor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Más claramente, el Señor está esperando el día del juicio para dar la oportunidad que toda la humanidad venga al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es lo que Él mismo está metiendo. Vayamos a los evangelios. El evangelio de Marcos. Mateo, Marcos, segundo libro del evangelio del Nuevo Testamento. Marcos 4. Y verso 11 y 12. Silvio, por favor. Y les dijo, a vosotros os es cosa de manifiesto el reino de Dios, pero a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados. Amén. Jesús está tratando de explicar aquí algo. ¿Y qué es lo que está diciendo?
cuando dice viendo, vean y no perciban, oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan. Ok, veamos en Hechos, pasando los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 28. Y versos 26 y 27. Hechos 28, versos 26 y 27. Hermano Jaime. Ve a este pueblo y dile, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sané. Los sane. Los sané. Ok. El profeta Isaías es el que está hablando aquí, en donde está repitiendo muy parecido a lo que hemos leído en Marcos, ¿verdad? Y otra vez repite, entonces que los que oigan no entiendan lo que están oyendo. Los que ven no perciban detalles o no perciban más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver en lo superficial, digamos. Y así no entiendan en su corazón. ¿Qué quiere decir que no entre a su corazón? ¿Por qué? Y estábamos hablando, porque esto está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando, refiriéndose a su pueblo judío. Que el pueblo judío no se arrepiente. Por eso era que hace un momentito estaba refiriéndome a eso. Que como no tienen el arrepentimiento, entonces, ¿qué va a pasar si de repente algo ocurre que reciben una palabra en donde Dios, sabemos que Dios no puede faltar a su propia palabra, a sus propias promesas? Y por ahí algo ocurre que Dios los tiene que perdonar, o ya sea uno o dos, o sea un grupo pequeño, que los tiene que perdonar porque están actuando de acuerdo a su palabra. Pero Dios no quiere que ocurra eso, porque no están arrepentidos de corazón. Dios conoce a su pueblo y son de, como Él los dice, cerviz dura, que quiere decir que no agachan la cabeza. Al no agachar la cabeza quiere decir que no son fáciles de arrepentirse, que no son fáciles de humillarse, de recibir otro tipo de enseñanza. Ellos están rechazando el reconocer el sacrificio de Jesús. Eso es la base de la salvación. Y Dios no quiere que ellos entiendan ahorita o lo reciban en su corazón porque no es real. Por eso es que dice lo ha endurecido, lo ha engrosado. ¿Qué nos dice el verso 28, hermana Diana? Ok, el 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. ¿A quiénes es enviada la salvación? A los gentiles. O sea, ¿a quién se refiere esa salvación? A Jesús, a la cruz, al entendimiento y el reconocer a través del sacrificio de la cruz tenemos la salvación. Esto ha sido enviado a los gentiles. Cuando leímos Marcos, decía, espérate, regresemos a Marcos 4, vamos un ratito. A vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Ese misterio es la cruz. Ese misterio es la salvación a través del sacrificio de la cruz. Es dado a los gentiles. ¿Para qué? Para el arrepentimiento, para el perdón de los pecados, al final del verso 12.
para que se conviertan, acá dice que no se conviertan los que están escuchando, ellos, No se para que se conviertan. conviertan y que sean perdonados los pecados. Esa es la situación de ahorita para De nosotros. ellos, ¿no? Que por el entendimiento de esos misterios que ha sido revelado a Pablo, y nosotros los recibimos a través del apóstol Pablo, recibimos entonces que nuestra salvación del alma, el perdón de los pecados, viene a través solo de la cruz y del sacrificio de Jesús. Amén. Entonces, al oír, el Espíritu trabaja en nosotros y abre el entendimiento. Allí empieza el proceso de transformación con el arrepentimiento. Luego viene el sanar, que aquí al final de hecho estaba diciendo, para que no sean sanados, que no sean perdonados. ¿Okay? El arrepentimiento se describe como una necesidad de los cristianos. Eso es parte de nuestra vida. Hechos 17 y verso 31. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Amén. ¿Sabemos de quién habla? Jesucristo. Sí. Él ha designado un día. ¿Para qué? Juzgar. Para la justicia, para el juicio. Ha designado ese día. Y ese juicio va a venir por Jesucristo. ¿Cuál es el que he leído? 17. El 31. 17, 31. Era 30 y 31, perdón, sí. En la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él, pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Amén. Entonces, está designando por el arrepentimiento. Él ha mandado, ojo, acá está diciendo, manda ahora a todos, en todo lugar, en todo sitio, en todo momento, que se arrepientan para tener esa oportunidad de llegar a Él. Entonces, aquí Pablo está hablando en Atenas y nos muestra que nosotros, toda la humanidad, como pecadores, tenemos una declaración de rebeldía contra Dios. Esa rebeldía que vino de Adán y Eva, que nos dice Romanos 3:23, que todos estamos cortos de la gloria de Dios. Somos enemigos de Dios, que nos dice en Mateo 12:30. ¿Por qué somos enemigos de Dios? ¿Cómo vamos a ser enemigos de Dios? Mientras somos pecadores, estamos hablando de nuestra situación, ¿ok? Mateo 12:30, ¿qué nos dice? Nelly. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. El que no está con Dios está en contra. Entonces, quien está en contra de ti, está enfrente de ti, al revés. Somos enemigos de Dios. Atentamos contra la justicia de Dios, que nos dice Salmo 7:11. Salmo 7:11. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo. Entonces estamos atentando nosotros contra su justicia cuando somos pecadores. Pero sabemos que Él nos justifica a través de Jesucristo. Y el siguiente dice, si no se arrepiente, Él afilará su espada. Wow. Corta la cabeza. Ajá. Entonces,
si los judíos no tienen arrepentimiento, quiere decir que no tienen remordimiento tampoco. ¿Ya? Claro. Puede ser. Claro. Pero, ¿Qué nos dice ya para terminar el Apocalipsis? Pero puede tener remordimiento, pero puede no haber llegado al arrepentimiento como le pasó a Judas. Pero en la vida actual, ¿tú crees que todos, bueno, no todos, pero que vivan con remordimiento? no. Es más difícil. Nada. ¿Ya? Wow. Apocalipsis 21, 27. ¿Qué nos dice Mili? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Estos son los que van a entrar al cielo. El arrepentimiento nos lleva a asumir una nueva mentalidad, nuevos deseos y una nueva voluntad de agradar a nuestro Dios. Tiene que ver con permitir que Dios asuma realmente el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Que el Señor nos entregue.